de vuelta, damos inicio a este acople. Nos acompaña el consultor político, el director de la consultora WI, Benjamín Gebhardt. Gebhardt, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por venir. A ustedes. Bueno, última del año. ¿Qué análisis hace hasta aquí? Última del año, bueno, no hubo sorpresas. Se dio como se estaba esperando, tanto a nivel municipal como a nivel gobernador. Creo que por ahí hubo sorpresas en el interior de la provincia, con algunos de esos, lo mencionaban recién, los caciques, los históricos. Sí. Creo que ¿Eso le sorprendió? Teníamos números, pero en varios lugares la diferencia era muy poca, con lo cual siempre hay una tendencia que el que es gobierno pueda reelegir. Y por ahí, bueno, el otro día hay otro consultor, Fernando Paso, que decía no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y creo que un poco eso fue lo que pasó. Uno no llega a conocer del todo la realidad de cada ciudad. Por ejemplo, en el caso de la demanda Merced, que había. 28 años teniendo el aparato, digo, en algún momento se corta. Y sí, seguro. Por eso me parece que es importante eso que hemos hablado acá en alguna otra oportunidad de qué uno tiene que mirar en una encuesta, además de ver la imagen, la intención de voto, y es qué quiere la gente o en qué sintonía está, qué está buscando, porque a veces uno, inclusive teniendo hasta una gestión regular, la gente quiere otra cosa y si uno no lo interpreta, bueno, la gente se expresa y cambia. Bueno, hablando particularmente de la Merced, pero tiene también relación con lo que pasó con otro candidato, el caso de Leavi y de Gustavo Sáenz. Yo no sé cuánto le interesa al electorado, al ciudadano medio que está en la urgencia o en tratar de vivir bien dentro de lo posible estas peleas judiciales, ¿no? Las denuncias cruzadas, parece más una cuestión de petardeo, de fuego artificial, que una cuestión que tenga que ver con propuestas, ¿no? Lo mismo pasó en la Merced con las denuncias cruzadas, más allá de la gravedad de lo que pasó con Guayar, la agresión física concreta, las denuncias cruzadas no sé si suman, si a la gente le interesa algo de eso. Incluso en situaciones donde hay crisis económica, la gente relega mucho más otros temas que tengan que ver con corrupción o temas que son más éticos o morales y se concentra en la sensación, la percepción de quién puede solucionar mejor sus problemas. Con lo cual puede darle un tema a la campaña, pero no a las motivaciones del voto. Entonces, por ahí le convenía incluso a Sáenz que esa fuese la discusión, porque no tenía que ponerse a contrastar ningún otro tema, teniendo en cuenta que estaba primero y lo único o lo mínimo que tenía que hacer era cuidar la diferencia. ¿Cómo se lo aborda al encuestado, Benjamín? Bueno, eso es importante porque tiene que ver también con el valor que uno le da a la encuesta. Se trata de que el encuestador esté identificado y se trata de que sea una persona que tenga un mínimo de tiempo para responder tranquilamente. No siempre se logra que en la totalidad de los casos haya pasado, ni uno puede terminar de supervisar eso al 100%, pero tiene que ver, incluso a veces cuando se plantean preguntas que son muy hipotéticas, el qué pasaría. Pasaba, por ejemplo, con la venida o no de Cristina o de Alberto Fernández. Sí. Uno le pregunta a la gente si va a influir que Cristina Fernández venga a Salta en el votante. Y tal vez en ese momento esa persona estaba en el medio de una llamada, estaba cocinando, estaba ocupándose de sus hijos y el encuestador le hace esa pregunta y bueno, no sabe necesariamente y puede que a veces conteste algo que después en los hechos no lo cree o no practica según eso. Y de acuerdo a la lectura que hicieron ustedes en WI, hay como una sensación de que Gustavo Sáenz, más de esta, por supuesto, declamación por parte de Urtubey, de Sáenz, de que sea una transición tranquila, ordenada, con respeto a los salteños, que va a ser el último beneficiado, el pueblo salteño, etcétera, como de continuidad, como que va a estar todo tranquilo. Digo porque la estrategia tal vez de Leavi, de tener como candidato a vice a Emiliano Estrada, que era parte del gobierno de Urtubey, y tal vez plantear una especie de continuidad, evidentemente no funcionó. ¿Va a ser muy distinto el gobierno de Sáenz con respecto a lo que hizo Urtubey? O sea, digo, ¿hay una sensación así? Es algo que no puedo saberlo. Uno puede intuir qué va a pasar. Creo que es que el capital político que tiene hoy Gustavo Sáenz es justamente lo de ser un cambio. Eso fue lo que interpretó el equipo y eso fue el mensaje que llevaron. Con lo cual, si uno incluso ve experiencias recientes como la de Mauricio Macri a nivel presidencial, ve que
uno de sus mayores problemas fue no cumplir con las expectativas que había en torno a lo que habían prometido. Claro. La lluvia de inversiones, la mejora en el segundo semestre, propuestas muy concretas como el impuesto a las ganancias. Cuando eso no lo pudieron cumplir, la gente pasó factura muy rápidamente porque tenía asociado el motivo de su voto. Con lo cual, si Gustavo Sáenz no logra mostrar un cambio y de pronto se ve envuelto por personajes o por políticas en una continuidad, rápidamente va a consumir su capital político y la gente le va a empezar a exigir respuestas y obras que van a ser muy complicadas en los próximos 2, 6 y un año o dos. Puede tener sus 100 días, ¿cómo se llama? De luna de miel, ¿se le dice? Claro, por eso, a eso voy. Si él, va a ser muy importante que en esos primeros días él pueda mostrar que lo que dijo en campaña se va a producir con su gobierno. Y eso es muy gestual, es muy simbólico. Y tiene que ver, por ejemplo, con lo que va a hacer su gabinete. Me parece también que en el mensaje de cerrar la grieta también va a tener que elegir cuáles son los temas en lo que a él lo habían separado del gobierno y mostrar ahí un acercamiento, mostrar un consenso, y en otros va a tener que mostrar un quiebre fuerte, porque, como les decía, si no, la gente va a empezar a decepcionarse rápidamente al tener muy identificado por qué lo votaron. Y claro. la relación con el gobierno nacional, ¿cómo anticipa que puede llegar a ser Gebhard, teniendo en cuenta que bueno, el candidato de los K era Leavi, después claramente se notó que le han soltado la mano, o por lo menos eso dio la impresión. Inmediatamente después, bueno, Sáenz es amigo de Sergio Massa, fue su candidato a vicepresidente, es un hombre cercano a los K, y también el vice, ¿no? En el caso de Marocco. ¿Puede haber una buena relación entre el gobierno provincial y el nacional? Yo creo que va a haber una buena relación, incluso también tiene una relación personal con Alberto Fernández, que tuvo un papel muy importante en esa campaña presidente de Sergio Massa. Así que yo creo que va a poder tener un buen diálogo, incluso creo que a nivel nacional, si bien tal vez Salta no sea una de las provincias más grandes o más relevantes en términos de voto, de incidencia, yo creo que Alberto Fernández necesita también un gobierno de consensos, con lo cual va a ser importante la mayor cantidad de gobernadores aliados. A mí me parece que Salta no se va a convertir en una provincia donde uno lo pueda contar a Gustavo Sáenz como el frente de todos, pero tal vez tenga particularidades como algunas de las provincias del sur, que son gobernadas por partidos provinciales, donde los gobernadores han sido siempre aliados del gobierno nacional de turno. Bueno, de todas formas, no hay que olvidar que Marocco es el referente local del partido de Alberto Fernández y que eso ha generado también en su momento, hace 2 años, un acercamiento entre Sáenz y Alberto Fernández, cuando no tenía todavía ninguna intención de participar como candidato a presidente. Alberto Fernández puede servir eso también, ¿no?, como nexo. Sí, seguro. Yo creo que cuantos más canales de comunicación haya, va a ser que sea más rápido, más natural y más fluida la relación con el gobierno nacional. Y con respecto a la capital, obviamente no hubo sorpresas con la elección de Betina Romero, pero hay toda una lectura sobre el contexto, la estructura política que tiene, gracias a su padre Juan Carlos Romero, por supuesto, que ha acompañado también a Sáenz desde un primer momento con el esquema que se armó, el frente electoral que se armó en 2015. ¿Hay una consolidación, diríamos, de ese espacio con toda esta elección? Yo creo que sí, que se consolida. Además, se empieza a ver un perfil, si uno ve la última elección presidencial, y suma los votos de Betina Romero, de Andrés Suriani o lo que sacó Gustavo Sáenz y Olmedo, una capital que se ha vuelto, sin adjudicarle un sentido peyorativo, mucho más conservadora que tal vez el interior, o tal vez un voto antes que tenía un voto más peronista, progresista, y sin duda se consolida ese espacio también, incluso con el resultado que logró Juan Carlos repitiendo la senaduría. Son hoy un actor importante dentro de la política otra vez. Y esto trasladado, por supuesto, también a la Cámara de Diputados y al Consejo Deliberante. Y al Consejo Deliberante, que de nuevo me parece también algo que a veces hemos discutido acá sobre el sistema político. Yo creo que también está a discutirse, o que sería bueno que se discutiera, la distribución de las bancas. Si uno ve Beto Castillo sacando el 11%, tal vez llegue a meter 5 concejales, pues están discutiendo los votos impugnados, pero que sería casi tener más del 20% de la Cámara, habiendo sacado el 10% en las elecciones, y si uno suma la cantidad de espacios que quedaron afuera, queda una Cámara con poca representación a nivel local, siendo el Consejo Deliberante la primera instancia de representación.
yo creo que ese piso distorsiona un poco la representatividad que tiene después. Y este año pasó un hecho curioso, ¿no? Que hemos visto a una izquierda dividida o con mucha pelea. ¿Cree que eso tiene que ver con la debacle en el resultado de la izquierda de este fin de semana o obedece a otra cosa? No, no únicamente, pero sí me parece que están en un proceso que es sano y que en algún momento tenía que ocurrir, que se le disputara la conducción, porque había estado también pasando a nivel nacional, con Altamira, cuando llega del Caño, y eso empezó a pasar en varias provincias donde tenían dirigentes que estaban hace muchísimos años. Bueno, acá no lo pudieron terminar de resolver, porque la PASO no lo terminó de dirimir, y creo que se notó un poco eso. Y luego creo que también hay escenarios, de nuevo, donde la economía juega un papel muy importante, y en eso el Partido Obrero no ha logrado modernizar y actualizar su mensaje para que algún sector de la sociedad crea que podría darle respuesta en este momento. Es el mismo mensaje de que la crisis la pagan los capitalistas. Tal cual. Bueno, Benjamín, igualmente, cuando hablaba usted acerca de la representación en las cámaras y en los cuerpos deliberativos, ayer había una discusión entre colegas, entre periodistas, que hablaban sobre quién tiene que presidir los cuerpos, que en este caso decían Mónica Juárez es la diputada electa más votada, y decían, bueno, pero no quiere decir que sea la más representativa y no se elige así. Bueno, lo mismo de Beto Castillo, fue el más votado, pero no es el que tiene mayor representatividad, y toda una discusión acerca de cómo se capitalizan esos votos, ¿no? Sí, y es muy interesante. Me parece que hay una primera diferencia entre el Consejo Deliberante y la Cámara de Diputados, que es que el Consejo Deliberante se cambia en su totalidad, el 100% de los concejales, con lo cual tal vez el argumento de quién sacó más votos pueda primar sobre otra representatividad. También está el argumento de que debería siempre, al no haber viceintendente, el primer reemplazo debería ser un aliado o alguien del partido del intendente, que no siempre pasa, porque si bien Castillo puede terminar siendo un aliado, tener cercanía, no asume directamente, con lo cual en la Cámara de Diputados no pasa lo mismo porque no se renueva al 100%, entonces sería también tal vez un poco injusto que por la última elección se determinara quién va a conducir. Parece que ahí sí prima otro consenso, que además también tiene que ver con los distintos municipios, que es otra cosa que no pasa en Salta, donde los concejales son electos por toda la ciudad y no por zonas o por barrios. Brevemente, Benjamín, le pregunto, sacándolo de Salta, ¿cómo analiza el panorama de los países vecinos actualmente, ¿no? Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Brasil? Da la impresión de que ni la derecha ni la izquierda hoy tienen la vaca atada, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Es así. En algún momento también creo que lo comentamos acá, la dificultad que tienen los gobiernos para lograr tener una aprobación mayoritaria. Claro. Si uno ve, no se logra ya hace un tiempo, tiene que ver con la multiplicidad de intereses, la heterogeneidad de la sociedad. Ya no hay esos partidos de masa, ya no hay gobiernos que tengan 60% de aprobación. Y me parece también que son procesos dentro de la democracia que hacen que a veces de alguna manera esté crujiendo, que es cuando se necesitan hacer cambios, que son cambios más profundos que un gobierno, que una política puntual. Puede haber puntos en común entre lo que pasa en algunos de los países, pero a su vez hacia adentro, y en eso me gusta también ser un poco cauto cuando uno opina, hay cierta complejidad en lo que está pasando, y esa complejidad también lleva a poder entenderlo y a poder opinar sobre eso. Chile va a encauzar por un mecanismo que probablemente sea la reforma de la Constitución, todo este proceso que tuvo, y tuvo a las clases medias con un rol tal vez distinto a lo que estuvo pasando en Bolivia, que se genera por otro motivo, el descontento social y las decisiones que va tomando cada parte, y en eso, como les decía, uno puede pasarse un rato leyendo y escuchando a un sector, y va a estar un poco de acuerdo, y después va a escuchar al otro sector, y entonces va a empezar a dudar, con lo cual lo que sí me parece que es importante es que los estados logren encauzar esas discusiones por vías pacíficas y no por medio de la violencia. Claro, es muy difícil, ¿no? Porque está en un estado de efervescencia Latinoamérica en general, digo, con todos estos conflictos, que es muy difícil no estar tal vez de un lado o del otro, otra vez la discusión sobre la grieta, pero Alberto Fernández tiene una posición tomada y hay decisiones que en definitiva van a ser criticadas seguramente en el Congreso, de acompañamiento internacional, de posiciones.
la entrevista con Correa hace muy poco, por ejemplo, en la que habló sobre estos conflictos antes de que se desatara tan gravemente como lo que pasa en Bolivia, así que seguramente el contexto internacional también debe ser analizado. Sí, seguro, y para mí ahí va a haber una diferencia entre un Alberto Fernández que se considera que va a ser un hombre de consensos con que sea un dirigente que sea tibio o que no quiera jugarse por un lado. Yo creo que va a ser un presidente que va a intentar mostrar su autoridad, su firmeza, que está parado en un lugar específico. A partir de ahí sí va a intentar que los modos y las consecuencias de las acciones sean más consensuadas, más dialogadas y menos tal vez intolerantes o con un aire de totalitarismo que tal vez era lo que se le acusaba al kirchnerismo antes. Pero Alberto Fernández va a tener una posición marcada y la va a tener el país y van a buscar las alianzas. ¿Y quién va a encarnar la oposición según usted, Gebhardt? ¿Puede ser Rodríguez Larreta con el resultado que tuvo? Podría ser por el resultado que tuvo. Hasta ahora lo que se dice es que Mauricio Macri va a querer participar de ahí. A mí me parece que más que cómo lo resuelvan dentro del PRO va a tener que ver cuánta estabilidad le pueden dar con los socios, con la coalición cívica y con la Unión Cívica Radical, que son dos partidos que han tenido sus voceros, que han tenido una infinidad de disidencias mientras eran gobierno, y si mientras eran poder y eran gobierno no se podían poner de acuerdo, me parece que va a ser muy complejo para la oposición lograr esa misma unidad de Cambiemos. Bueno, es un detalle casi anecdótico, ¿no? Pero el hecho de que Rodríguez Larreta salude al gobernador electo de Salta, a Gustavo Sáenz, de su lugar de referente del PRO, también es toda una señal, ¿no? Sí, seguro. A ver, yo creo que está el respeto por el liderazgo de Mauricio Macri, pero no por eso van a limitar su ambición ni Rodríguez Larreta, ni María Eugenia Vidal, ni Cornejo, ni Lustó, ni ninguno de los cuadros. Me parece que lo van a respetar como expresidente, pero puede pasar algo muy similar a lo que pasó en su momento con Cristina. Se la consideraba como una expresidenta, alguien que tenía mucho para aportar, pero ni bien terminó su mandato, fueron un montón de los gobernadores y otros cuadros políticos que empezaron a intentar marcar la cancha y ganar su propio espacio. Bueno, no sé por qué me recordó a los intendentes locales cuando salieron urgente a apoyar la fórmula Leavi-Estrada, después se arrepintieron y dijeron no, mejor era Sáenz y toda esta cuestión, ¿no? Bueno, a mí me parece también que otra de las lecciones que deja este proceso electoral es que podemos terminar con el mito de los intendentes y de las estructuras. Me parece que había un candidato a gobernador que los tenía casi todos y sin embargo no logró traducir eso. En la capital su candidato a intendente lo duplicó en votos, con lo cual vamos a insistir con algo que siempre dijimos acá, que es que la gente decide por categorías lo que va a votar, interpreta cuál es su necesidad y quién va a ser el dirigente que mejor respuesta le va a dar a eso y vota sin ningún complejo ideológico. Con lo cual me parece que eso va a ser mucho más rico en los procesos de construcción de los espacios políticos. Perdón, no tengo el dato presente. ¿Hubo mucho corte ahora, por lo que se sabe? Hubo mucho corte. ¿Sí? Fue altísimo el corte. Se puede ver en muchos municipios donde ganaron los candidatos del Frente de Todos. Por caso, bueno, no se ganó acá, pero en la capital llegó a duplicarlo. Hay otros municipios como en Rosario de la Frontera que reeligió Solís y estaba con Leavi y no sacaron los mismos votos. Digo, eso se puede ver notablemente. Y se puede ver también en el lado ganador. Gustavo Sáenz sacó creo que 10 puntos más que los que sacó Betina Romero para intendente, con lo cual nadie tiene la autoridad o esa línea recta que había antes en esa idea de la lista completa. Benjamín Gebhardt, gracias por su tiempo con nosotros, por habernos acompañado durante todo el año y lo felicitamos una vez más por el trabajo. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Vamos a una pausa aquí en este acople y ya regresamos. I'm gonna have myself a real good time.